Nuestra programación está hecha para ti. Lunes, 19 horas. Gente como tú. Martes, 19 horas. No más. Miércoles, 19 horas. Voces artesanales. Jueves, 19 horas. Pauta abierta. Social, político, cultural y la música que a ti te gusta escuchar. Renca contigo. La música chilena tiene su espacio en Radio Renca contigo. Todos los estilos, todas las épocas y todos los artistas tienen cabida en Producto Nacional, el programa dedicado a difundir a la música chilena. Nuestra historia, sus artistas y su música se toman la radio en Producto Nacional, con la conducción de Alexander Flores. Miércoles, 20:30 horas. Producto Nacional. Solo en Renca contigo. Para empezar quisiera abrir mi corazón. Amigos, soy Eduardo Castro y los quiero dejar cordialmente invitados a escuchar las mejores mezclas tributando y emulando a las mejores radios ochenteras del país. Viernes y sábados, 20 horas. Retro Discotech. En Renca contigo. Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Renca contigo. Comienza tu programa No Más, junto a Nelson Viveros. Todo el acontecer político, social y con grandes invitados para analizar la contingencia nacional en Radio RencaContigoWeb.com. La naturaleza nos ha recordado la fuerza que posee y su capacidad de originar crueles daños cuando no se le presta atención y se desprecia el necesario cuidado preventivo por parte de quienes son responsables de efectuarlo en la sociedad. Y como siempre, para nuestro sufrido y resignado pueblo, ha puesto nuevamente a prueba su resiliencia. Esa actitud que nos permite superar y adaptarnos a situaciones adversas, apoyándonos en la confianza que pese a todo se saldrá adelante. Eso es lo que está ocurriendo dramáticamente con nuestros patriotas de la zona centro-sur, especialmente, incluso acá en la región metropolitana, Talagante, El Monte y otros lugares que han sido también afectados, especialmente a la gran mayoría de las y los chilenos a pie, aquella que conforman los estratos y poblaciones populares, que con harto ñeque y solidaridad están afrontando la pérdida de vidas, desaparecimiento de personas, los cientos de casas destruidas o inhabitables, la pérdida de vestuario y enseres, corte de luz, agua potable y alcantarillado, el aislamiento de sus poblados, el daño a las cosechas, al ganado y a otros componentes del agrodoméstico y de subsistencia. Pero por más resiliente que sea nuestra población,
respecto a la agresividad de los fenómenos naturales, más aún en la actualidad, que todo indica que lejos de atenuarse en dimensión y severidad, estos serán cada vez mayores y destructivos debido al cambio climático, del cual no se le está poniendo término, ni siquiera menguando, lo que provoca mayor preocupación en la capacidad, el descompromiso de la clase política y las poderosas instituciones fácticas en prever los eventos que han sido suficientemente estudiados para impedir o atenuar al menos su demoledor impacto en la población y en sus humildes propiedades. Un ejemplo de esto son las piscinas de decantación construidas en la quebrada de Macul, que han impedido los graves deslizamientos de tierra, barro y roca que arrebataban la vida y las viviendas de quienes vivían en ese sector, las que han cesado cuando la sociedad exigió poner fin a esta situación, construyéndose esta forma de paliativo que impide que esto vuelva a ocurrir. Dentro de las graves responsabilidades políticas de esta clase o casta política que nos gobierna por décadas, se encuentra el darle la espalda a las calamidades naturales que son previsibles y para las cuales es necesario crear soluciones con el fin de salvar vidas y los escasos recursos del mundo popular, cuestión que contrasta con su interés por atender lo que el gran empresariado requiere para seguir expoliando al país, tanto a su gente como a los recursos naturales que nos pertenecen a todos y a todas. Lo veremos ahora cuando apreciemos la rapidez y la cuantía que se pondrá en manos a la agroindustria, representada por la Sociedad Nacional de Agricultura, que agrupa a los grandes empresarios del agro del país, que volverán a aprovecharse de esta situación. No se puede dejar de mencionar el habitual vergonzoso rol de la televisión y la prensa comercial, que han invisibilizado y nada mencionan la situación de los campamentos que albergan los pobres dentro de los pobres. Nada ha ocurrido con sus viviendas y en seres precarios, a pesar de que se ubican en laderas, quebradas y zonas desprotegidas. ¿Será por la ley antitomas que pronto votará la clase o casta política en el Congreso? Llamamos a la comunidad renquina y de otras zonas del país concurrir a los centros de acopio de apoyo solidario que se han creado en la Junta de Vecinos y en otros sitios comunitarios. Y si no existen, a organizarlos para apoyar a nuestras y nuestros hermanos de clase. Soy Nelson Viveros Lago y ahora comienza el programa No Más en nuestra radio Renca Contigo. Para abordar esta materia, vamos a aprovechar la solapa de un reciente libro emitido por quien hemos invitado a estar con nosotros esta noche. El libro que estamos dando a conocer se llama ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre de 2019? ¿Y quién es el autor? Nuestro invitado de esta noche, Juan Carlos Gómez Leighton, que es historiador, sociólogo y cientista político marxista, postdoctorado en estudios latinoamericanos por la FCP y UNAM, esto es la Universidad Nacional de México, y doctor en ciencias sociales y políticas por la Flaxo México. Se ha especializado en temas y problemáticas de la historia política reciente de América Latina y Chile. Actualmente se desempeña como académico independiente y director del Centro de Investigaciones en Procesos Políticos Sociales de América Latina, la CIP-SAL, con diversas publicaciones nacionales e internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, bienvenido. Con una mejor cara frente al mal tiempo, diríamos, pero bien, y contento de volver a estar en este programa en Renca Contigo. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder comunicarnos con Santiago de Chile y de diversos lugares del país. Y sus alrededores. Gracias. Y sus alrededores, claro. Exactamente, sí. Para comenzar nuestra conversación, que estaba centrada en la pregunta, ¿los partidos políticos del Congreso son
castas políticas o clase política? Sería bueno, profesor, iniciar esta conversación tratando de definir ambos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que es una clase política, qué es una casta política, ¿no? Bueno, es complejo tratar el tema porque tiene una carga emotiva, tiene una carga peyorativa, tiene una carga con el cual se quiere denunciar, se quiere hacer presente, se quiere revelar ante la población, ante la comunidad, ante la opinión pública, ante la ciudadanía, de que este grupo de personas y partidos políticos que componen nuestro Parlamento, el Congreso Nacional, conformarían ya sea una casta política o una clase política. Y el concepto de casta y el de clase política están usados de manera peyorativa, de manera que busca señalar y acusar. Ahora, ¿qué es lo que es una casta en términos sociológicos? ¿Cierto? La casta proviene, ¿cierto?, fundamentalmente de la sociedad hindú, que busca, ¿cierto?, dar cuenta de grupos humanos que están distintos del resto y que se conforman como un privilegio específico, fundamentalmente en la India por su religión o por la fe que profesan, y por lo tanto se convierten en seres que están separados del resto. Eso implica que gozan de un conjunto diferenciado de privilegios y conforman una jerarquía, y algunos de esos grupos que se denominan castas son intocables, es decir, no pueden ser vistos, no pueden ser tocados, no pueden ser, están totalmente aislados. Y ellos pueden tener como no tener poder material, ¿no? Y muchas veces las castas van acompañadas con poder material y a veces con poder espiritual, ¿no? Inmaterial, podríamos decir. El concepto de clase, bueno, es un concepto mucho más conocido, mucho más abierto, más presente en lo que es la sociedad occidentales. La configuración de las clases sociales es un fenómeno que de una u otra manera comienza a conformarse y a constituirse a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX, cuando las sociedades comienzan un proceso de modernización y comienzan a abandonar otra forma de estratificación social. Las castas como las clases sociales son parte de lo que se denomina la estructura social o estratificación social, donde los individuos están ordenados jerárquicamente en una especie de pirámide, donde en la cúspide están los más poderosos y los menos poderosos están en la base de esa pirámide. Dicho esto, entonces, las clases sociales se configuran fundamentalmente a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, como decíamos, en relación a la configuración también de un modo de producción específico, que es el modo de producción capitalista. Y el principal analista de este modo de producción, que fue Carlos Marx, estableció, ¿cierto?, que en la sociedad capitalista habían dos grandes clases, pero también las proyectó hacia otras formas societales previas al capitalismo, como la época esclavista o la época feudal, ¿no? En la cual, ¿cierto?, estableció de que habían dos grandes clases sociales: los que tienen los medios de producción, los que son dueños de la tierra, de los bosques, etcétera, que son los que tienen la propiedad, y los que no tienen propiedad. Aquí hay un dato interesante: los que no tienen propiedad configuran una clase social. Ahora, esos dos conceptos que han tenido distintas evoluciones y han sido tratados de diferentes formas por la sociología occidental, recala en este concepto de clase social y de casta política para ser, como decía al comienzo, para denotar a un grupo de personas que se han articulado entre sí, se han protegido entre sí, se han configurado en un grupo aparte de la sociedad, se han dado un conjunto de privilegios económicos, sociales, culturales, de poder que los aleja del resto. Entonces, si a mí me preguntaran la pregunta que usted hace en este momento,
configura los partidos políticos que están hoy día en el Parlamento chileno. ¿Desde cuándo? Desde 1990 en adelante, a estos últimos 30 años, estas últimas 3 décadas, configuran una casta política. Yo diría sin mayores problemas que sí. Si configuran una clase social separada, una clase política independiente que se autorreproduce a sí misma con distintos mecanismos, yo diría que también que sí. Eso es efectivamente así y se conforma lo que muchos autores también han denominado la oligarquización del régimen político chileno, de esta democracia protegida, legada y establecida en la Constitución de 1980, y por lo tanto este grupo se ha mantenido lejano, aparte en el ejercicio, y esto es importante, en el ejercicio de su calidad de parlamentario, ya sea de diputado o de senador, ¿cierto? Se mantienen alejados, pero son productos, y esto no quiero dejarlo bien claro, son productos también de una sociedad como la chilena, que de un sector de la sociedad, independientemente mayoritario o no, los ha elegido para que ocupen esos espacios. Esa es la situación. Constituyen lo que usted ha dicho, ya sea, puede ser casta política o puede ser clase política. Ahora yo haría otra distinción, Nelson, si tú me lo permites. Desde luego, vamos. Hay una situación que cuando los conceptos comienzan a ser utilizados de manera laxa, comienzan a ser utilizados con sentido peyorativo, con sentido de denuncia, de repente los lenguajes que se usan en política pueden asimilar a grupos distintos. Fíjate tú que en este instante el candidato de la derecha más conservadora, algunos usan el concepto filofascista, ¿cierto? Argentino, Milei, usa el mismo concepto que acá usa un cierto sector o varios sectores de la izquierda para referirse justamente a la casta política y a la clase política. Es decir, tanto la derecha como las izquierdas pueden llegar a usar el concepto como denuncia. Y esto es interesante, porque si la derecha extrema, ¿cierto? Como en el caso argentino, como digo, acá por lo menos yo a la gente de la derecha chilena extrema no he escuchado referirse al Parlamento como una casta ni como clase política. Pero quiero hacer este alcance porque de repente estos conceptos no nos permiten explicar bien situaciones y y son usados como algo ofensivo, como que buscar la denuncia, pero sin darle un mayor peso analítico, reflexivo, que a veces no nos lleva a ninguna parte. Entonces, por eso quiero decir que Milei se llama este señor allá en Argentina, que está como candidato y que fue uno de los grandes ganadores de las primarias en Argentina, ¿cierto? Y que se puede perfilar como próximo presidente de Argentina, usa el mismo concepto. ¿Qué revela entonces? Revela una situación que es más preocupante, si es que nos debe preocupar, que es el desgaste, la decadencia, la situación de finitud que están viviendo los regímenes políticos democráticos que emergieron en América Latina en los últimos 30 o 40 años, porque Argentina acaba de cumplir 40 años de democracia interrumpida desde el año 1983, que Argentina vive 40 años de democracia, que es un ciclo tremendamente largo y tremendamente importante para Argentina, que nunca había vivido antes, pero expresa a través de esta concepción que tiene Milei de el Parlamento y de la gente que está como la casta.
Y aquí en Chile tenemos 30 años de democracia protegida, también en crisis, también en decadencia, también en descomposición, y tenemos gente que también la nombra a toda esa gente como una casta. Es decir, podemos llegar a conclusión que si nos remitimos a lo que ocurre también en Ecuador, lo que ocurre también en Perú y en otros países de América Latina, tenemos que hay una crisis de la democracia transitiva, de las democracias que se constituyeron a lo largo de los años 80, que salen de los regímenes dictatoriales, se constituyen, están en decadencia, o están en crisis, o están en una situación que habría que preguntarse qué ha pasado con estos regímenes democráticos. Y ahí podremos tener una mejor percepción de lo que ocurre en la región. Perfectamente, Juan Carlos. Espero que nuestras audiencias participen en esta conversación. Ya América Libre nos escribe de todo un poco. Nos saluda Renca contigo a la radio. ¿No? Muchas gracias, estimados amigos de América Libre. Bueno, invitamos a todos ustedes a seguir aquí. Bien, para validar esa idea de un grupo ajeno al resto de la sociedad, que no son los propietarios necesariamente de los medios de producción, ¿no? Ni tampoco, por lo tanto, el capital, del dinero, ni tampoco son trabajadores que generen algún bien, algún servicio, a menos que lo político sea considerado un servicio, ¿no? Distinto al resto, ¿no? Similar, mejor dicho, al resto de los otros trabajos, y que fuera una profesión. Algunos han hablado, yo soy político profesional, leía de atrás cuando se discutía el tema de Antofagasta y toda la situación creada por justamente al interior de esta clase política que se pone al margen de todo. Quisiera traer a colación lo que ocurre desde el nivel tan básico como en las comunas. En las comunas también los concejales y el alcalde constituyen una suerte de sector político ajeno a la población, que incluso alternan juntos, ¿no? Se supone que los concejales son fiscalizadores de la gestión municipal, pero los alcaldes resulta que acogen en su interior, así como ha ocurrido en esta comuna de Renca, a concejales de otras comunas, y algunos concejales de esta comuna trabajan en otras comunas, ¿no? Bajo salarios, ¿no? Es decir, esta situación es evidente que comienza a haber una cohesión desde la instancia más básica de la institucionalidad del país, de la estructuración institucional del país, donde este sector se anida, y cuando no hay tantos cupos disponibles para cargos, bueno, están las contrataciones. Las contrataciones terminan siendo de la gente que pertenecen a esta cofradía, a esta clase, a esta casta, de ahí en adelante. Y hay una especie de carrera al interior de esta clase, ¿no? El nivel más bajo en las comunas, concejalía y alcalde, pero también se aspira a la diputación y por qué no a la senaturía. Nuestro propio alcalde dijo que él quería ser, tenía pretensiones de ser presidente de la República. Eso lo dijo en una entrevista que le hizo el Mercurio años atrás, ¿no? Entonces ven todo un proceso de desarrollo, ¿no? De una situación en que se ventila y se resuelve al interior de ellos mismos. Lo estamos viendo hoy día con la generación del proceso institucional de la nueva constitución política del Estado, que ha sido totalmente definida, ¿no? por parte de esta clase política en el Congreso. Han constituido todo un proceso, un sistema, ¿no? que genera decisiones y va a generar supuestamente para 50 años una constitución en la cual el soberano, que es el pueblo, donde descansa la soberanía de Chile y en cualquier parte del mundo, en la sociedad, no tenemos ninguna participación. Entonces, es interesante lo que tú señalas, Nelson, porque ¿qué sucede? ¿Cómo se constituye el grupo
que es de hombres y mujeres ciudadanos que se van a conformar y se van a constituir en profesionales de la política. Porque ese es el tema fundamental, ¿cierto? ¿Cómo se constituye un profesional de la política? ¿Cómo se constituye el sujeto o sujeta que se va a hacer cargo de canalizar, de expresar y de llevar de una u otra manera, ¿cierto?, una serie de demandas e intereses y representaciones al espacio de donde se toman las decisiones vinculantes, como es el caso del Parlamento, como es el caso del Consejo en un municipio, y cómo el alcalde o cómo los presidentes toman decisiones en función de ese tipo de cosas. Es una pregunta bastante interesante, porque cómo se hace para que posiblemente la ciudadanía no tenga que verse en la conformación de un grupo que se aparta de ello y que se constituye como algo diferente, logra construir lo que podríamos decir en términos weberianos, un estamento, un estatus, un grupo, ¿cierto?, que va a reunir un estatus, porque va a tener un estatus específico, va a tener un poder específico y va a tener también una situación social específica acompañada por una base material específica. Es decir, todo eso se constituye a partir de decisiones que han tomado una serie de otras personas, donde los ciudadanos han tenido la participación o no han tenido la participación. Porque ¿cómo se designaron, si tuviéramos que ir al principio del tiempo, de los 90, para no ir más atrás, ¿cierto? ¿Cómo se designaron los diputados, senadores que iniciaron esta conformación de este grupo que se oligarquizó a lo largo de los 30 y tantos años que lleva la democracia protegida? A lo largo del tiempo se fueron repitiendo, donde hubo cláusulas que no impedían la reelección. Entonces tenemos alcaldes que duraron 20 y tantos años, otros 30, o diputados y senadores que se repetían y una y otra vez, lo que hacía imposible una suerte de recambio político al interior del sistema, con lo cual eso influye muy fuertemente en la oligarquización. Es decir, todo eso es contribuyente a ese proceso que tú has mencionado. El tema es cómo rompemos esa situación. En primer lugar, que yo siempre he partido de la base de que hay que cambiar la forma de representación. En Chile y en América Latina, desde 1830 en adelante, y en Chile también, y a partir de los 90 también, la representación es por delegación. Es decir, los ciudadanos eligen a un sujeto o sujeta a la cual le delegan el poder de representarlo en el hemiciclo. Y de acuerdo a cómo lo haga, tal vez lo puedan seguir manteniendo en el mismo lugar. Pero es una representación por delegación, es decir, yo le cedo, le entrego mi representación a la persona por cual yo he votado, o por la persona que recibió la mayor cantidad de votos y fue electo diputado o electo senador. Si nosotros cambiáramos esa forma de delegación, donde el representante hace lo que se le venga en gana, porque eso es lo que pasa, que después el diputado, una vez electo, no tiene responsabilidad, no tiene ninguna obligación de volver al espacio y consultar qué es lo que quieran hacer los vecinos, ciudadanos, en la cuestión que deben tratarse, sino que él actúa, como ellos lo dicen, en conciencia y sin orden de partido, etcétera. Es decir, ellos pueden hacer lo que quieran, incluso cambiarse de bando o renunciar al partido o grupo que lo eligió y constituirse en independiente, etcétera. Es decir, ahí hay una situación que debemos cambiar. Tenemos que establecer una representación por mandato. En ese sentido, la representación por mandato, la persona hace, el representante, el mandatario, porque ya no es representante, es mandatario de la ciudadanía, hace lo que la ciudadanía estime necesario en tal o cual materia. Por lo tanto, hay una permanente vinculación directa entre el mandatario y los mandatarios.
Es decir, en ese sentido hay una relación estrecha, en lo cual cambiaría y podría modificar esta situación de que los parlamentarios puedan ser autónomos totales de la gente. El otro lado está la rendición de cuentas, está también la posibilidad de revocación del mandato, quitar el mandato. Pero todas esas cosas tienen que ver con modificaciones que tienen que hacerse al interior del sistema político, y hoy día tú sabes bien, y toda la ciudadanía también sabe, que después del 4 de septiembre esa posibilidad de tener revocación de mandato, de tener la ley hecha directamente por los ciudadanos desde abajo, es decir, todas esas cosas están canceladas. Hoy día no tenemos ninguna posibilidad de evitar lo que usted señala o que tú señalas, es decir, evitar que la casta política y la clase política, a mí me da lo mismo usar cualquiera de los dos conceptos, se siga reproduciendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque bien decías tú que a partir del 4 de septiembre los partidos políticos se sintieron de que había habido un mandato de la población en que ellos debían entrar a procesar el nuevo proceso, valga la redundancia, del nuevo proceso constitucional. Y por eso están los partidos. Y por eso van a ser una constitución que va a ser una constitución para los partidos, para la clase política, para ellos, pero no necesariamente va a ser una nueva forma democrática, más inclusiva, más participativa, etcétera. No va a ser eso. Eso está hoy día irremediablemente perdido, salvo que se produjera en la sociedad chilena una ruptura, un quiebre, porque si la gente votara el 17 de diciembre de manera contraria o rechazara esta nueva constitución que está elaborando estos consejeros, quedaríamos en la misma situación que estamos hoy día. Volveríamos a un punto cero, si tú quieres, a foja cero, como dicen los abogados, volveríamos a la constitución de Pinochet-Lagos, ¿cierto? Es decir, la constitución del 80 modificada en el 2005 por el presidente Lagos. Y ahí estaríamos otro tiempo más tratando de buscar la salida a esta cuestión constitucional. La única forma de entrar a cambiar esta forma como opera el Parlamento en Chile, yo diría que hay que estructurar una nueva institucionalidad. Segundo punto, otra cosa que tú también decías que es tremendamente significativa. El poder en una sociedad capitalista, el poder efectivo, el poder que tiene el control de la sociedad, lo tiene el empresariado, lo tienen los dueños de los medios de producción, lo tiene la gente que controla los medios de producción y ahora los medios de comunicación, los medios de distribución, los medios, como dice un británico, ¿cierto? Quien controla los poderes infraestructurales que se desarrollan al interior de la sociedad tiene el control. Y en eso ellos también tienen el control de la clase política. Aunque la clase política de repente trata de mostrarse autónoma e independiente, y diríamos, como diría un buen campesino chileno, un guaso chileno, bien chúcara con respecto a los poderes del capital u otros, finalmente siempre terminan siendo disciplinadas por el poder empresarial. Porque de ellos dependen. Esa es la base material que disponen. ¿Quién los financiaba? El poder empresarial. ¿Quién lo apoya? El poder empresarial. Es decir, ellos dependen de lo que haga el poder del dinero, el poder del capital. Entonces, por eso muchas veces vemos que diputados y senadores dejan de serlo, abandonan el hemiciclo y vuelven a ser comunes y silvestres. No, salvo que las relaciones que ellos tejieron al interior de su cargo les permitió de pasar de ser diputado o ex senador o ex diputado a ocupar un cargo en alguna empresa, en directorio de alguna empresa poderosa del país. Y eso te revela las vinculaciones que se van construyendo al interior de el ejercicio de los 4 o 8 años que
realizan los parlamentarios. Eso les permite aparecer después en directorio. Y eso ocurre aquí y en la Cabrera de Ají, es decir, desde México hasta el sur, como también en los países de la democracia un poco más vieja, como Estados Unidos. Yo recuerdo perfectamente el presidente Zedillo en México, un dato así, cuando él deja su presidencia, había estado toda su gestión impulsando las privatizaciones y privatiza todos los ferrocarriles mexicanos y luego termina como presidente de una empresa ferrocarrilera norteamericana. Para que veas tú que así se da. Acá ministros de Hacienda, muchos de ellos han terminado como directores del Fondo Monetario Internacional, lo cual te está revelando las vinculaciones que se establecen entre estos grupos y el empresariado. Es tan grosero, evidente, y el desparpajo con que actúa los políticos en el Congreso, que se echaron al bolsillo la decisión plebiscitada donde se discutió dos opciones cuando empieza el proceso de generación de una nueva constitución. Y la pregunta respectiva se establecía era que el Congreso generara un proceso constitutivo o lo hiciera directamente una asamblea, una convención, como se le llamó en la propuesta constitucional, constituida por personas elegidas directamente por el pueblo, el mandante, y que esto generara además una representación paritaria de mujeres y hombres y presencia significativa de los pueblos originarios, ¿no? Eso se votó y se rechazó la fórmula de que fuera el Congreso explícitamente. Más del 80% de una votación plebiscitaria, es decir, el organismo máximo de decisión que tiene un país, son los plebiscitos, donde son consultados respecto a materia específica y cada persona ciudadana, cada ciudadano debe expresar su opinión, fue categórica. Más del 80% dijimos: queremos que la nueva constitución se genere no en las manos de los diputados, sino en un organismo creado específicamente para ese propósito, electo por nosotros, el pueblo soberano. Eso hoy día ha sido negado ¿por quiénes? Por ellos mismos. Se autorrogaron el derecho que fue decidido democráticamente en forma distinta. Ahora, hay elementos que hay que tener presente también, ¿no? Ser miembro de esta clase política que constituye una verdadera carrera, que comienza en el nivel más humilde, en la concejalía y alcaldía, ¿no? Y continúa después hacia arriba. La gente los trabajadores públicos saben que cada vez que hay cambio de gobierno llegan los asesores políticos, los operadores políticos que son integrantes de esta misma clase o casta, ¿no? Que integran, ¿no?, con jugoso salario, ¿no?, el organismo ministerial o el servicio público, cualquiera que ésta sea, ¿no?, organismos descentralizados o concentrados en los ministerios. Y eso es así. El alcalde nuestro, su primera parte en la vida política fue justamente llegar como asesor al Ministerio de Educación. Ahí lo conocimos, ¿no?, por primera vez al alcalde de Renca, ¿no?, don Claudio Castro, ¿no? Y ha continuado su carrera política ahora como alcalde, y como decían antes, incluso abriga el deseo de ser eventualmente presidente de la República, ¿no? No sé si le hará eso, el tiempo le dirá que su aspiración está bien fundada o exageró su anhelo. Tito Yanco nos dice, nos saluda y dice: Milei es una aparición en esta lucha de poder. Él se declara un personaje no contaminado por la clase política y se desmarca de la vida de lujo que ostenta esta gente, nombrándolo casta, ¿no?, que es el personaje que señalaba delante
Juan Carlos. Juan Carlos, y estimadas y estimados amigos, Chile ocupa dentro de los países que mejor pagan a los parlamentarios. Chile lejos es el primer país cuando se ordenan esto en cuanto a las remuneraciones de los integrantes del Congreso. Ocupa el primer lugar. Después más abajo está Turquía, México, Italia, Corea del Sur, Polonia, etcétera, ¿no? Más abajo todavía Estados Unidos. Estados Unidos paga menos a los parlamentarios que en relación a los ingresos internos que Chile. Se ubica en un índice que es 3,4. El índice para Chile es 11,8. Un senador gana básicamente 6.454.000 pesos, o sea, 6,5 millones. Y un diputado un poquito más de 3,5 millones. Ese es la remuneración, pero a esto hay que agregarle otros elementos más que hacen que esto suba, ¿no? Tremendamente hasta llegar a una cifra que es vergonzosa para un país como el nuestro, que se ubica en niveles mucho más humildes, ¿no? Más con ingresos per cápita, ¿no? Bajos en relación a Bélgica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, que remuneran menos a sus parlamentarios que en Chile, ¿no? Por lo tanto, de ahí se justifica, ¿no?, el deseo de muchos de ser ocupar un curul, como se le llamaba antes al asiento parlamentario, ¿no? Juan Carlos, con respecto a esta situación, tú señalabas, ¿no?, un modelo de que significa cambios institucionales. ¿Podrán haber esos cambios institucionales existiendo esta casta, esta clase política que va a impedir a toda vientre y muela que ser desplazada, porque debería ser desplazada en su conjunto por un sistema distinto? Por lo tanto, bueno, cambiarían todas las condiciones. ¿Qué piensas tú al respecto de eso, no? Si nosotros lo pensamos dentro del mismo sistema en que estamos, yo diría que es imposible. Yo diría que no hay capacidad, no hay una fuerza política, no hay una organización política, no hay un partido político que tenga la capacidad de aglutinar y de tener un proyecto que permita hacer modificaciones desde adentro del sistema, desde adentro del régimen político existente. En este momento, y tal vez sea menos posible después de aprobada la nueva constitución, que si es aprobada o se vuelve a la antigua, quedamos donde mismo. Insisto sobre este punto, quedamos donde mismo y por lo tanto quedamos atrapados dentro del mismo, la misma cárcel de hierro que estamos situados, ¿no? Entonces es difícil poder hacerlo dentro. Por ejemplo, voy a colocar el ejemplo solamente como ejemplo. Y digo 3 veces esto para que no se piense lo contrario. Es un ejemplo. El Frente Amplio, en su nacimiento, nos prometió justamente lo que tú planteas, es decir, hacer un cambio dentro del sistema para mejorar todas las condiciones y terminar con esta casta política. Y hemos dado cuenta de que el ejemplo se transformó en parte de esa estructura. Al cabo de 3 años o un poco más, si consideramos de los 2 años de gobierno o el periodo de tiempo que llevan como parlamentarios, porque esa fue la situación. El Frente Amplio criticaba lo que hoy día hace de la misma forma como lo hicieron los demás. Es una estructura que está ahí dominando el quehacer y el hacer de las personas que llegan al Parlamento y que no pueden sustraerse a esa energía que emite y lo atrapa y quedan atrás. Y la única forma entonces, Nelson, que quedaría sería romper con el sistema, quebrar el sistema, instalar otro régimen político, establecer otra forma de Estado, elegir de otra manera a los representantes o mandatarios que sean de distintas maneras. Mira,
el tema central es... ¿Cómo se hace eso, Juan Carlos? ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué caminos hay? El único camino que queda desde mi punto de vista, y esto lo digo siempre en todas partes, es que se haga una ruptura, y una ruptura es una revolución. Un cambio revolucionario. No hay otra manera. Porque las formas que ya hemos ensayado en la sociedad chilena, y no solamente en los últimos 32 o 33 años, sino a lo largo de su historia, siempre ha sido los cambios por vía institucional o vía reforma. Y las vías reformas dan origen a este tipo de cosas que estamos conversando. Cuando la resistencia que hubo por parte de los parlamentarios de la oligarquía de cambiar la forma que se tenía durante el siglo XIX, cuando los hombres que participaban en política no recibían salario, no recibían una dieta, no recibían dinero por hacer su ejercicio, porque eran todos miembros de la clase poderosa del país. Eran parte de la oligarquía terrateniente, minera, etcétera. Pero posteriormente, ¿cierto?, la forma como se fue abriendo el sistema y que permitió la llegada de hombres e incluso mujeres que no pertenecían a esa clase, también llevó a la idea de que esos hombres y mujeres tenían que tener un estipendio, una dieta para poder realizar su labor. Por lo tanto, es importante que los sectores que no tienen dinero puedan contar con dinero para poder ejercer su trabajo. Ahora, ¿cuánto es ese dinero? ¿Cuánto es lo que debe ganar un parlamentario? ¿Cuánto debe ganar un alcalde? ¿Cuánto debe ganar un concejal? ¿Cuánto debe ser lo mínimo o lo máximo, mejor dicho, que pueden llegar a ganar? Es un tema que nuestra sociedad nunca ha discutido. Nunca ha discutido. Entonces, por lo tanto, se establecen unos guarismos, se establecen unas tablas que aparecen siendo gigantescas y horribles, y puede ser cierto que lo sea, comparativa con otras sociedades, etcétera, pero hay que discutir cuánto debe ganar un parlamentario, cuánto debe ganar un mandatario o un representante, cuánto es lo que debe recibir por hacer esa labor, porque es una labor, más allá que en este momento nosotros consideremos que la labor que hacen es pésima, o que nos la están haciendo, o que se sirven de ella para sus propios intereses. Bueno, dejemos eso de lado, pero preguntémonos efectivamente cuánto debe ganar un parlamentario. ¿Debe ganar más que un general de ejército? ¿Debe ganar más que un general de carabineros o un inspector general de la PDI? ¿Debe ganar más que un médico? ¿O debe ganar cuánto? Esa es una pregunta, insisto, Nelson, una pregunta que nosotros, la ciudadanía, debiera también considerar, y sobre todo tener una posición de valorar también la labor que hacen los mandatarios, que hacen las autoridades, cuando se trata de democracia limpia, cuando se trata de democracias transparentes, de democracias dignas. Si nosotros nos ponemos en ese horizonte de posibilidad, tenemos que discutir eso. Porque nosotros aplaudimos y nos parece bien que un jugador de fútbol, y no tengo nada contra los jugadores de fútbol, me encanta el fútbol, que un jugador de fútbol pueda ganar 60 millones de pesos o 70 millones de pesos mensuales. Pero pareciera... encontramos escandaloso que un parlamentario pueda ganar la cifra que tú has señalado. Pero entonces, Juan la Carlos, pregunta... claro. ¿Me entiendes? Lo que quiero llevar la reflexión no es a la situación hoy día, sino cuánto debe ganar un parlamentario. O cuánto debe ganar el alcalde, cuánto debe ganar un concejal. Fíjate que nosotros con Tomás Mulián, hace algunos años atrás, cuando yo trabajaba en Flaxo, Chile, hicimos una investigación al comienzo de esta democracia protegida, una investigación que nos encomendó Videplan.
en esa época, que era sobre el proceso de centralización y descentralización de las tomas de decisiones en los municipios. En esa época los concejales no ganaban nada, o tenían una asignación de que, por decirte en plata de hoy, 60.000 pesos por sesión que asistían al consejo, lo cual no era nada. Para ellos no era nada, porque no les permitía tener una labor de que estar ahí en el municipio, recibir las impresiones de la gente, etcétera. Entonces yo recuerdo que hicimos la recomendación como equipo de que había que establecer una cierta jornada de trabajo para los concejales con una cierta remuneración, para que ellos pudieran tener ese feedback necesario entre entre la ciudadanía, entre la población, entre la comuna, entre el municipio, entre los pobladores y el concejal, porque tiene que haber alguna forma. Claro. Oye, Juan Carlos, con lo interesante que puede ser esa disquisición que tú estás haciendo, creo que hay temas que son mucho más sustantivos, porque de repente podemos entusiasmarlo con este tipo de debate, pero que van a la cola de otros más significativos, ¿no? Porque ese es una yo creo que hay que analizarlo, pero hay otros asuntos. Por ejemplo, algo que no hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Ni tú ni el que habla en este instante, y es que detrás de todo esto está un tema que no es posible evadirlo, que en gran medida explica este hecho de que los políticos chilenos sean mejor remunerados cuando ocupan cargos en el Congreso que los países que son metrópolis en el mundo, ¿no? ¿Por qué eso? ¿No será que las riquezas naturales nuestras, que son ingentes, que son tremendamente grandes, hacen que los intereses económicos internacionales presten particular atención en quienes ocupan estos cargos? Y estamos hablando de la cantidad de dinero que se apropian en forma absolutamente abusiva, al margen de cualquier consideración, ¿no?, con el cobre de nuestro país y con las riquezas que van en el cobre que se lleva sin procesamiento interno, sin que en Chile se separe el cobre del resto del material que sacan de las minas, ¿no? Y el cobre va en bruto junto a oro, plata y otros minerales que son en suma mucho más elevados económicamente que lo que le reporta el cobre a esos países. Ellos mismos fijan el precio internacionalmente. Nosotros, siendo los dueños del cobre, porque eso hasta por la Constitución de Pinochet se reconoce que el cobre y las riquezas minerales son de Chile, imprescriptibles, no se pueden renunciar, y sigue siendo en el texto de la Constitución actual esto. Pero el Congreso elaboró y la dictadura elaboró un precepto por José Piñera que hace que existan las concesiones que terminan apoderándose de nuestra riqueza, ¿no? En circunstancia que una concesionaria es una institución que debería sacar algún provecho, pero también pagar impuestos en nuestro país de las riquezas que está sacando y saber qué riqueza sale del país, pero eso no ocurre. Una de las grandes mineras ha sacado el país en los últimos 40 años más de 250.000 millones de dólares. Esos poderes grandotes, inmensos, subyacen, están detrás de los políticos nuestros, porque podrán aparecer empresas millonarias del país, la grande familia, que es menos del 1% de la población del país, que son los grandes propietarios en Chile, pero terminaron subordinando a los organismos del Estado y generando esta casta, esta clase a su servicio, donde desde la supuesta izquierda hasta la derecha más extrema están de acuerdo.
en que gente que estuvo hasta y elevaba la voz por los detenidos, desaparecidos, etcétera, ¿no? La gente torturada, ¿no? De todos aquellos que vivimos la prisión en forma salvaje, que fueron miles, los desaparecidos todavía no se sabe de ellos, ¿no? Terminan votando por aquellos que sostuvieron, ¿no? Los poderes más nefastos que han existido en Chile de la dictadura, como el presidente del Senado, que es electo con los votos del Partido Comunista y del resto del conjunto de los partidos. Un hombre que fue de Pinochet desde los primeros momentos, ¿no? O votan para encabezar la primera sesión del Consejo Constitucional de la Comisión de Expertos, a este señor que fue defensor acérrimo de Colonia Dignidad, donde se mató, torturó, de donde se abusó sexualmente de los niños pequeños que habían ahí, ¿no? El señor Larraín. Y con votos, ¿no? Y con la aceptación del conjunto de las fuerzas políticas partidistas, ¿no? Lo que preocupa son esas danzas de dinero que están subyaciendo detrás y que corresponde a intereses, algunos pero han dado llamar el complejo anglosajón, ¿no? Que controla internacionalmente todo esto y que pone y saca a gente que termina comprando, termina prácticamente prostituyendo a gente que supuestamente son mandatarios de los votantes, del ciudadano, y se ponen al margen. Entonces, estas son situaciones que hay que ponerle en la mesa también. Por eso tan altos los sueldos, ¿no? Tan altos los sueldos de estas personas, los ingresos, ¿no? Perdona, y antes que déjame destacar a Tito Ñanco, que dice que en Chile no existe ningún personaje famoso que pudiera tratar libremente al mundo político como casta política, ¿no? Y es verdad, uno empieza a mirar, porque que lo digamos nosotros en esta humilde radio comunal, aunque nos sigue y escucha mucha gente a lo largo del país, ¿no? Y procuramos traer personas como tú, que tienen un pensamiento distinto a lo que se nos vende a través de la televisión y de la prensa comercial, ¿no? Por eso hemos invitado a Juan Carlos, ¿no? A ti, Juan Carlos, porque sabemos que levantas opiniones, generas, ¿no? Propuestas que nos hacen pensar críticamente a todos, ¿no? Para generar un propio pensamiento desde la base social, ¿no? Que pretendemos llegar. ¿Qué opinión tiene respecto a este asunto? Porque hay que hablar de los grandes poderes económicos que están soplándonos en el oído a todos los chilenos. A ver, Nelson, yo estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico, estoy de acuerdo contigo en la descripción, estoy de acuerdo contigo en la forma como tú expones la situación. Y creo que eso es válido, preguntarse dónde están las raíces, claro, cómo se explica, cómo se hacen las interrelaciones, cómo se hace toda la situación. Yo creo que eso hay diversos autores, como el mismo Hugo Facio, ¿cierto?, en su libro sobre el mapa de la extrema riqueza, ha mostrado las vinculaciones que pueden haber entre lo que son los sectores políticos y algunos partidos políticos presentes dentro del Parlamento con este complejo que lo ha llamado anglosajón, y que este complejo anglosajón, esta comunidad anglosajona que tiene intereses en puestos en Chile desde hace muchos años, y que el único momento en que tuvo suspendido relativamente fue el periodo del 70 al 73, durante la Unidad Popular, cuando se generaron ciertas contenciones al papel que tenía el imperialismo norteamericano, como también el imperialismo británico o el europeo, a través del Club de París, sobre la sociedad chilena. Sin embargo, después de esa situación, después de la derrota militar y política de la Unidad Popular, la
la cancha, por decirlo de alguna forma, quedó descubierta y quedó abierta para que estos poderes internacionales, transnacionales, volvieran a plantar sus banderas en nuestra sociedad, y lo han hecho desde 1973 en adelante. Y lo han plantado y fierramente, y no ha sido posible de que la sociedad chilena, el pueblo chileno, sea capaz de volver a crear unas condiciones tan loables como las que se generaron hace 53 años atrás, entre 1970 y 1973. Eso es efectivo. Todo lo que describe es correcto, es así. Ahora, la pregunta que siempre yo me hago frente a esos diagnósticos y frente a esas descripciones tiene que ver cómo podemos salir de aquello. Y ese es mi punto. Mi punto más de complejo es que no salimos de eso porque nos damos vuelta en este eterno presente, en la cual, cierto, un eterno presente neoliberal, en que esta situación de reproducción de esta casta política, de esta clase política nefasta que hoy día nos gobierna, cierto, nos sigue manteniendo en esa situación. Pero nosotros, los ciudadanos que queremos otra cosa, desgraciadamente, y eso también hay que decirlo, porque a partir de esa situación es cuando uno empieza a construir, somos una minoría todavía. Y esa minoría todavía no logra desbancar aquello. Hay que trabajar, hay que organizarse, hay que plantearse, hay que hacer programas como este, hay que denunciar, hay que aclarar, hay que especificar, hay que demostrar, etcétera, todo lo que uno plantea para poder ir convenciendo y persuadiendo a los ciudadanos de que tenemos la posibilidad aún de construir algo nuevo. Porque si no, lo único que vamos a hacer, estimado, es de repente uno se amarga con tanta miseria que uno puede contemplar en las cosas que tú has señalado, y que las otras cosas que uno puede ver también, como tú te referías. Da asco ver, y lo digo francamente, da asco ver a Coloma ahí dirigiendo el Senado después de haber sido uno de los grandes protagonistas de las violaciones y del genocidio de nuestro pueblo a lo largo de los 17 años de dictadura, y posteriormente como de senador de la República. Claro. Fíjate, entonces eso es lo que tenemos. La noción que el poder tenemos que destruirlo, tenemos que hacer desaparecer ese poder y construir otro poder. Pero si la gente no engancha con nuestra idea de construir un poder, eso se va a ir repitiendo en el tiempo. Son 50 años de esta dominación, tanto del capital extranjero como del capital nacional, por sobre todos los intereses de nuestra patria. Han devastado la naturaleza, han devastado la vida humana. ¿Qué mejor ejemplo es esta devastación que ha ocurrido por algo que es normal en una sociedad que tiene, en un territorio que tiene cientos de ríos que bajan de la cordillera y que se crecen cuando hay estas lluvias torrenciales en la altura, porque eso es normal, eso no es algo anormal, eso ha ocurrido desde siempre, y por lo tanto se salen y ocupan espacios que nunca debieron haber sido ocupados por el ser humano porque eran espacios peligrosos. Pero la codicia de la ambición inmobiliaria, por ejemplo, ha hecho ocupar espacios donde se han llevado hoy día casas completas y tenemos que lamentar la muerte de otras personas. Y eso tiene que ver por la codicia que engendra y desarrolla al interior de esta sociedad el capitalismo, que ve a la naturaleza como un recurso monetario, como un recurso que hay que explotar y no de convivir con ella. Claro. Y eso es lo que ocurre. Entonces esa es la situación. ¿Cómo cambiar esto? No lo vamos a cambiar haciendo las cosas que estamos haciendo hoy día, que es, por ejemplo, esperar que venga otro plebiscito, que venga, no. Habrá que trabajar para constituir una conciencia política, una conciencia social, una conciencia revolucionaria que nos permita dar un salto cualitativo en las luchas políticas.
esas luchas políticas nosotros no las hemos dado en el último tiempo. Bien, estamos, convenimos en ello también, ¿no? Totalmente de acuerdo, que hay un proceso de construcción que es trabajoso, que no es fácil, que es complejo, que es arduo, pero que es al mismo tiempo enaltecedor. Habla de la dignidad de las personas, ¿no? De la dignidad de un país que hay que construir. Ahora, no quiero dejar de recordar el hecho de que no solamente estas grandes riquezas que tenemos y están siendo robadas de nuestro país pone gente, sino que también saca gente. El senador que encabezaba la comisión de minería en el Congreso, el senador Jorge Lavandero, lo sacaron del Congreso inventando todo un sistema judicial que ahora está profundamente cuestionado por el hecho que él señaló justamente que el robo que estaba experimentando las riquezas nuestras del cobre, y él era militante de la democracia cristiana, ¿no? En ese momento, ¿no? Y aún así, siendo un senador de la República, ¿no?, perdió el puesto, puede el lugar. Uno de estos días lo vamos a invitar seguramente a Jorge Lavandero para que nos converse esa etapa, pero al mismo tiempo nos ayude a pensar lo que tú estabas planteando, Juan Carlos, que yo sé que ha estado trabajando en ayudar a generar ideas. No, lo decíamos al inicio con este texto que tenemos en las manos, ¿qué pasó con la revuelta popular de octubre del 2019? Libro recientemente impreso por ti, ¿no? ¿Qué hay con respecto a otras obras que tú has estado trabajando, no? Sí, mira, justamente me quería referir estos últimos minutos del programa. Claro que sí. Para dar a conocer al público que nos escucha y nos ve, un texto que se llama Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010, tomo 1. Este libro, que tengo aquí en mi mano y me acompaña algunos ejemplares atrás mío, es parte de una trilogía. Son 3 libros que hemos redactado, preparado, para explicarnos qué pasó en Chile en estos últimos 30 años, y especialmente nos interesa explicarnos qué pasó y por qué ocurrió no tanto la revuelta de octubre del 2019, sino qué pasó y por qué se perdió el plebiscito del 4 de septiembre del año 22, como también esta derrota o esta ganancia, este triunfo del Partido Republicano el 7 de mayo de este año. Estos 3 libros están siendo publicados por CIPSAL, que es el Centro de Investigación en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, conjuntamente con la editorial Escaparate Ediciones, y estamos promoviendo, difundiendo, haciendo llegar a toda la gente que le interese el libro el tomo 1. En agosto sale el tomo 2, y antes de que se conmemoren los 4 años de la revuelta, en octubre ya tendremos el tomo 3, que es el que trata justamente del periodo de 2019 al 2022, y se llama Chile, una sociedad neoliberal en rebeldía, ensayos sobre una frustración. Entonces yo quiero invitar a toda la gente que quiera tener el libro, comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico, que voy a señalarlo, jcgomezleighton@gmail.com. Ahí le contaremos el valor y la posibilidad de contar con el libro. A ver si nos regala un ejemplar de cada uno de ellos y lo sorteamos entre nuestros auditores. La idea es que yo les mande uno a ustedes, porque yo les mandé uno a la gente de Radio Renca cuando hicimos el primer libro de la revuelta. Efectivamente. Les vamos a mandar uno también ahora, y les vamos a mandar 2 en realidad, porque yo no hago libros para volverme rico como algunos suponen, ¿no? Sino para un pensamiento crítico. No voy a ganar nada con los derechos de autor, porque nadie se hace rico con los derechos de autor en este país, pero sí
les voy a mandar uno para acá, para la radio, para que lo tengan como biblioteca ahí, y les voy a mandar otro para que ustedes lo puedan sortear entre los oyentes de Radio Renca. ¿Me parece? Muy bien, excelente. Afortunadamente tenemos un buen equipo en Chile de intelectuales, ¿no? Académicos, de investigadores vinculados al mundo social directamente, ¿no? El programa anterior tuvo con nosotros Carlos Pérez Soto, ¿no? Que ha trabajado estos temas también y planteó sus ideas acá. Ha concurrido varias veces y lo vamos a volver a invitar a Gabriel Salazar, que ha estado escribiendo libro tras libro últimamente, abordando el tema constitucional y otros asuntos históricos, ¿no? Sergio Gres ha estado con nosotros, como también otros intelectuales que son de distintas posturas, ¿no? Como Manuel Antonio Garretón, ¿no? Que es muy apoyante del gobierno, ¿no? Y que es imputado como uno de los asesores directos que tiene el equipo de gobierno, con Boris a la cabeza. Así que, ¿cuál es la idea? Estimular el raciocinio, la reflexión, la opinión, el diálogo y ojalá la convergencia, la agrupación de la gente que va llegando a conclusiones de la necesidad de hacer los cambios significativos que el país requiere. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Tus palabras de despedida. Gracias, Anderson, por la invitación y yo creo que sería un éxito tener un foro con los muchachos que tú has nombrado, que sería para sacar chispas. Claro. Carretón, Salazar, Soto y Gómez. Y Gres. Esa es la idea. Sería muy interesante. Te agradecemos tu presencia. Gracias. Juan Carlos. Espero volver a contar contigo en otro programa, ¿no? Donde vayamos desarrollando algunos asuntos que quedaron acá pendientes. Bueno, especialmente tratar de responder el cómo también, ¿no? Junto con el qué. Sí. ¿No? Bueno, sí, eso me parece fundamental. Claro. Y a todos nuestros auditores, ¿no? Auditoras, que nos sigue este programa, le damos las gracias. Los invitamos a estar el próximo martes en otro programa con otro u otra gran invitada o invitado a conversar de estos asuntos que son relevantes, son fundamentales. Recordando siempre a los detenidos políticos de la revuelta que siguen encarcelados, como también a los presos políticos mapuche que están combatiendo para poder lograr lo que todo pueblo aspira, ¿no? Independencia, autonomía, ¿no? Rescate de su cultura, de su manera particular de ver el mundo. Y en general a todos y todas, les recuerdo, concurran a sus organizaciones vecinales, donde existe acopio de apoyo a gente que lo está pasando muy mal en nuestros países, producto de esta ola de lluvia que tuvimos. Y si no existe acción todavía en los locales comunitarios nuestros, organícense, ¿no? La mano del mundo popular tiene que atender al mundo popular. Solo el pueblo ayuda al pueblo, decían algunos por ahí, ¿no? Y nosotros creemos eso mismo también. Un abrazo a todas y todos. Muy buenas noches. Finaliza tu programa No Más. Te esperamos el próximo martes desde las 19 horas en www.rencacontigoweb.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente el pensamiento de www.rencacontigoweb.com.